Buenos días para todos. Damos inicio al comité GSC correspondiente al 20 de octubre del 2017. En el calendario económico tenemos pocos eventos para la jornada de hoy. Tendremos en horas de la tarde lo que es el dato de cuenta corriente en la zona euro, seguido entonces por las ventas de viviendas en Estados Unidos. Y en la tarde tendremos entonces el dato de plataformas activas de petróleo, y durante la tarde tendremos también pronunciamientos del gobernador de la Fed, Mester, y durante la noche tendremos entonces declaraciones de Yellen, quien hablará en un evento de finanzas globales y que podría entonces tocar un poco los temas relacionados con los posibles alzas de interés y el curso que podría tomar la Reserva Federal durante los próximos meses previos a su salida de la entidad. Pasando ahora con las noticias internacionales. La primera de ellas tiene que ver con Japón. Durante el fin de semana se llevarán a cabo elecciones donde los recientes sondeos muestran que el primer ministro Shinzo Abe puede llegar a perder los 2/3 de favorabilidad con los que cuenta en el Parlamento, y esto podría entonces dificultar aún más el plan que tiene él para revisar la Constitución y realizar las reformas hacia una Constitución mucho más pacifista. En Europa, el gobierno español ha consolidado el poder de oposición contra Cataluña, por lo que podría convocar a nuevas elecciones y que se podrían llevar a cabo durante enero del próximo año, con lo cual deslegitimaría todas las previas elecciones. Mañana está programada la reunión donde se discutirán las medidas para frenar la intención independentista de la región y la posible intervención de la autonomía de Cataluña. En Estados Unidos, la noticia central que está impactando los mercados a nivel global, el día de ayer el Senado aprobó el presupuesto de 4 trillones de dólares, despejando así el panorama para la aprobación de la reforma fiscal que podría entonces ser aprobada este año. La resolución fue lograda por una enmienda técnica a pesar de que las partes seguían divididas, y Trump afirmó que esto permite el avance a los recortes de impuestos de gran escala que, como él lo decía, serían los más grandes de la historia para Estados Unidos, a pesar de que esto representaría entonces un déficit fiscal en la próxima década de hasta 1.5 billones de dólares. En otras noticias, el director de la CIA manifestó el día de ayer que Corea del Norte puede estar a solo meses de realizar un ataque nuclear en contra de Estados Unidos y puede que el país esté quedando sin tiempo, por lo cual esto acrecienta un poco más lo que son las tensiones geopolíticas entre los dos países y que podría entonces aumentar la incertidumbre que todavía sienten los mercados frente a este evento. Y finalmente, relacionado con Estados Unidos, el gobernador de la Fed, Jerome Powell, es el candidato más opcionado en convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal. Con la entrevista que ya fue realizada el día de ayer a Yellen, se culminaron el proceso y que está a cargo del presidente Trump, y dicen fuentes ya cercanas al presidente que la decisión se reduce entonces a Powell o Taylor. El primero continuaría con el mensaje de Yellen, por lo cual el mercado preferiría un poco este candidato, y por el contrario Taylor tiene un mensaje mucho más hawkish que podría impulsar a mayores incrementos de la tasa de referencia por parte de la Fed, por lo cual entonces tendría un impacto negativo en los mercados. El presidente Trump estaría a 3 semanas de tomar la decisión previo a su viaje a China. Y en América Latina, la CEPAL informó que el desempleo urbano en América Latina y el Caribe se ubicaría en un 9,4% en 2017, por encima de lo registrado el año anterior. El bajo crecimiento que se ha observado económico y en términos económicos en la región y las condiciones laborales débiles son los factores que causarían esta caída. Dentro del reporte también se hace mención que Brasil sigue impactando negativamente los datos laborales de la región, pero su reciente recuperación y señales de recuperación no solamente en términos laborales sino económicos puede que comience a ayudar y un poco impulsar las cifras consolidadas de la región. Y finalmente, en Perú,
el día de ayer el jefe del Banco Central afirmó que la inflación de octubre podría ubicarse en términos negativos, luego de que los precios del consumidor cayeran un 0,02% en septiembre. Afirmó que es un descenso por oferta, dado que la caída de precios hace que el poder adquisitivo incremente, pero podría entonces incrementar un poco las dudas de si al ser una inflación negativa permite entonces flexibilizar más adelante la política monetaria. Recordar que la semana anterior el Banco Central decidió mantener inalteradas las tasas de referencia y sumado a esto, pues el objetivo que tienen para la inflación es que esta termine en el 2017 entre un 2,2 o un 2,3%. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Como podemos observar esta mañana en el mapa de desempeño del mercado accionario a nivel global, observamos un tono principalmente verde, y este tono pues está directamente relacionado con la decisión que tomó el Senado de Estados Unidos en la noche anterior. Como bien lo mencionó Natalia anteriormente, 51 a 49 votos dieron la aprobación del presupuesto para el próximo año, y dentro de ese presupuesto pues tal vez el punto más relevante es esa posible reforma fiscal donde se ampliarían cerca de 1.5 billones de dólares el déficit para los siguientes años. Recordemos que cálculos previos habrían mostrado que muy seguramente el hueco fiscal en Estados Unidos se ampliaría en cerca de 3 a 4 billones de dólares si se realizara esa 3 a 4 trillones de dólares si se realizara esa deducción o reducción en la tasa impositiva del 35 al 20%. Por esa razón, pues los impactos en las compañías estadounidenses serían bien positivos, sobre todo en los resultados de los próximos años. Y consecuentemente, por esa razón estamos viendo que los futuros en Estados Unidos no solamente recuperaron la pérdida que se estaba presentando en la jornada anterior, sino continúan entonces con esa tendencia estructural y alcanzando nuevos máximos en la mañana de hoy. Importante tener presente que durante la semana anterior ya la Cámara de Representantes pues había aprobado esta reforma, este presupuesto, y que solamente entonces faltaría la firma de Donald Trump para que pasara a ser una ley en los próximos meses. También, como se ha escuchado durante esta mañana, se pretendería entonces tratar de aprobar o de radicar ante el Congreso esta reforma tributaria antes de que finalizara el año, y por esa razón pues se ha presentado una aceleración en las valorizaciones de las acciones durante esta mañana. Durante la jornada de hoy, pues compañías como Procter & Gamble, que ya entregó resultados, y General Electric estarían entregando los resultados del tercer trimestre. Simplemente destacar que en cuanto a General Electric se está presentando una caída en el precio de la acción cercana al 9%, después de que se dieran a conocer que los resultados no habrían superado las estimaciones de los analistas. De todas maneras, a la fecha, pues ustedes pueden ver 88 de las 500 acciones del Standard & Poor's han entregado resultados, de las cuales 81.82% ha superado las estimaciones de los analistas, lo que lleva a pensar nuevamente en que esa tendencia que se ha venido presentando desde el pasado mes de noviembre podría continuar en cuanto a la entrega de resultados previa superó las estimaciones de los analistas en solo 71%. También pues la próxima semana hay que estar bien atentos a que cualquier movimiento o cualquier evento de los que voy a mencionar a continuación podría cambiar esta tendencia. Les recuerdo el día de mañana posibles decisiones en España sobre Cataluña, la próxima semana decisiones del Banco Central Europeo en cuanto a sus tasas de interés y posibles anuncios en cuanto a las medidas de expansión cuantitativa, y tal vez el evento más importante de la semana, el próximo viernes, la publicación de el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. El mercado mundial de divisas, consecuentemente entonces a esta noticia que ya mencionamos anteriormente, se están observando valorizaciones generalizadas del dólar contra las principales divisas, frente a las monedas fuertes, el dólar canadiense y el yen japonés, ustedes pueden ver, pierden cerca de 0.70% contra el dólar esta mañana,
y también pues algunas desvalorizaciones que se están presentando en el mercado del crudo y en el mercado del oro estaban generando que las monedas emergentes estén presentando pérdidas esta mañana. Rand sudafricano y peso mexicano, las monedas que más pierden esta mañana. El precio del crudo, como lo mencioné anteriormente, pues está presentando un ataque a esa zona de soporte que hemos venido analizando sobre los 50, 99, 51 dólares el barril. Podemos observar ahí una señal de potencial agotamiento de esa tendencia al alza que fue alertada ya desde el pasado 11 de octubre. Y estas ventas que se están realizando esta mañana en el precio del crudo obedecen principalmente a que los inversionistas han decidido alivianar sus posiciones, ya que la próxima semana se espera una gran cantidad de eventos que podrían generar volatilidad importante en el precio del crudo. Esos eventos son, en primer lugar, en Singapur se llevará a cabo la Semana Internacional de Energía, donde se esperan algunas intervenciones, principalmente por parte del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía. De manera simultánea se llevará a cabo la reunión o la Junta de Gobernadores de la OPEP, que se celebrará en Viena también durante la próxima semana. Y finalmente, en Ciudad del Cabo, en África, se llevará a cabo la Semana del Petróleo, donde se espera que varios ministros de petróleo de países productores como Egipto, Angola, Nigeria, entre otros, intervengan, y también presidentes de compañías petroleras como Exxon, Shell y BP. Por esa razón, pues, y a la vista de tantos eventos, los inversionistas, como mencioné anteriormente, han decidido alivianar sus posiciones en el crudo durante al final de esta semana. Y finalmente, pues en el marco de toda esta época de entrega de resultados, las compañías más importantes de crudo entregarán resultados del tercer trimestre. Para destacar, ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Total, entre otras. Obviamente estar muy atentos a la entrega de resultados de estas compañías, porque también podrían afectar el resultado de otras compañías petroleras a nivel global. Finalmente, pues en el mercado de bonos estamos viendo una pérdida de cerca de 3-4 puntos porcentuales. Ustedes pueden ver prácticamente todos los bonos de países desarrollados continúan con esa tendencia alcista en términos de tasa, que ya se extiende por más de 4 semanas, y esta pérdida pues prácticamente está directamente relacionada, que también en la noche anterior se dio a conocer por parte de la Casa Blanca y pues por algunos funcionarios de la administración de Donald Trump, que ya prácticamente se podría elegir el próximo presidente de la Reserva Federal entre el señor Powell y John Taylor, del que hemos venido hablando durante esta semana. Si bien es cierto que tal vez uno de los más alcistas en términos de tasas y más radical podría ser el señor Taylor, también es cierto que las políticas que podría tomar Jerome Powell podrían estar más en línea con lo que ha venido ocurriendo con la actual presidente de la Reserva Federal. De todas maneras, pues ustedes pueden ver que los inversionistas, ya teniendo en la vista estos dos candidatos un poco más puntuales, entonces están generando ventas en los mercados de bonos. De hecho, en los bonos del Tesoro americano de 10 años, pues algo que sí hay que estar muy atentos y que podría afectar el mercado de bonos a nivel global, no solamente los bonos de países desarrollados, sino también los bonos de mercados emergentes y consecuentemente bonos latinoamericanos, es este ataque que se está presentando o que se podría presentar a la zona de los 2.40 en la tasa de los bonos de 10 años. Ustedes pueden observar, y les recuerdo, durante el mes anterior, a mediados del mes de septiembre, Global Securities presentó su estimación frente a la tasa de los bonos de 10 años para el primer trimestre del 2018, donde se estableció una tasa objetivo del 3,5%, precisamente relacionada con estas mayores estimaciones de tasas en el corto plazo y las mayores expectativas de incrementos de tasas de la Reserva Federal para los próximos años. Pues bien, este ataque al 2,40%, si se llega a presentar durante este fin de semana y es consolidado durante la próxima semana, podría entonces darle mayor fortaleza a esta tesis que tenemos de que los títulos de largo plazo podrían presentar entonces una mayor desvalorización en los próximos meses. Razón por la cual recomendaríamos y continuamos recomendando
que las en denominaciones en dólares y tratar de indexar las inversiones a títulos indexados a inflación o a tasas variables en diferentes denominaciones si se desea tomar inversiones de largo plazo. Aquí damos por terminado el seccional y damos paso al segmento Colombia. Varias noticias relacionadas a nivel local. La primera de ellas tiene que ver con la producción de petróleo en Colombia. Fue publicado el informe a septiembre, donde se ve que la producción promedio cayó un 1% y se ubica en 852.000 barriles por día. Esto es 0,8% menos de lo que veíamos en 2016, pero la cifra se mantiene por encima de la meta establecida por el marco fiscal de mediano plazo y que iría entonces en línea con la perspectiva que tenemos para los resultados del tercer trimestre de Ecopetrol, los cuales creeríamos que permanecerían entonces bastante neutrales. A su vez, como vimos, se mantuvo la producción de petróleo para septiembre. El día de ayer, el ministro de Hacienda manifestó que el presupuesto general de la Nación para el 2018 representaría un 4,1% del PIB del país. Esto permitiría entonces inversiones en sectores como infraestructura, educación y formación técnica. La mayor inversión que fue establecida por el ministerio será en infraestructura, lo que puede llegar a no ser tan beneficioso para el país en el corto plazo. Esto lo decimos dado que el día de ayer también fue publicado un estudio de Fedesarrollo en cuanto al impacto y el retraso que ha tenido en las últimas concesiones dentro del programa de las 4G en el crecimiento económico. El estudio concluyó que en el peor de los escenarios los megaproyectos llevarían un impacto negativo en casi todos los indicadores de aquí al 2019 y apenas para el 2020 podría haber un efecto levemente positivo para la economía colombiana. En el escenario más probable, el flujo de inversión de las 4G se extendería a niveles altos de aquí al 2020, pero el impacto real sobre el PIB se vería solamente desde el 2019. En lo corrido del año no se ha logrado ningún cierre financiero nuevo, aun cuando para el 2017 estaban programados los cierres y ya las concesiones totales de 10 proyectos de las 4G, pero por el momento continúan los retrasos que ya hemos observado. No solamente se están dando por temas de construcción o relacionados con los proveedores de recursos, sino también con licencias ambientales un poco ya impactadas por lo que serían los recientes elecciones que hemos visto en minería y las consultas populares que se le ha realizado a las personas involucradas dentro de las regiones donde se llevarán a cabo los proyectos de infraestructura. Y finalmente, el día de ayer la vivienda fijó el precio de oferta de los bonos ordinarios denominados en pesos por un monto total de 1.500 billones de pesos, aproximadamente con un vencimiento a octubre del 2022 y un cupón de 7,5%. Pasando ahora con las noticias corporativas, la primera de ellas tiene que ver con Avianca. El día de ayer se realizó con éxito la asamblea de tenedores de bonos ordinarios de la emisión del 2009, donde la compañía aprobó la cesión de flujos futuros de ciertas ventas que se realizaron con tarjeta de crédito en Estados Unidos para llevar a cabo una estructura de financiamiento con un banco de inversión y obtener así recursos de capital. Esto podría entonces llegar a impactar lo que sería ya el próximo año, dado que el proceso, digamos, en términos operativos y administrativos podría llegar a tomar bastante tiempo. Y el día de ayer se designó el tercer árbitro de común acuerdo entre el sindicato y Avianca, quien seguirá entonces con las negociaciones del Tribunal de Arbitramiento. El ministro de Hacienda se expresó bastante preocupado por los impactos que puede llegar a tener este paro que ya lleva más de 30 días y que podría entonces llegar a impactar casi todos los sectores de la economía colombiana y probablemente cifras para el cuarto trimestre del año. Y finalmente ya noticias relacionadas con Ecopetrol. El día de ayer se dio por terminado el programa de enajenación de la participación que tenía Ecopetrol sobre Empresa de Energía de Bogotá,
que ascendía a un 6,87%, y luego de cumplir con las dos etapas con éxito, fueron colocadas más de 28 millones de acciones por un monto de casi 56 billones de pesos. Como vemos, la acción continúa con esta tendencia al alza después de haber atacado con éxito el techo del triángulo que observábamos durante los últimos meses, y vemos que se está consolidando un poco, no solamente en términos de corto plazo, sino también el indicador de RSI, que lo ven en la parte inferior, se ubica ya por encima del nivel de 70, lo que podría entonces confirmar esta nueva tendencia al alza, acción que ya se ubica sobre los 1.460 pesos. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró sobre los 469 puntos. El día de ayer ya vimos que esta caída de casi el 1% va en línea con la señal de agotamiento que veíamos para comienzos de septiembre y en línea con las sucesivas ya señales de cambio de tendencia. Una caída que ya es de cerca del 3% desde que veíamos la señal de agotamiento, pero que podríamos entonces observar cierta volatilidad durante la jornada de hoy, en línea un poco con los avances que se están dando en las acciones internacionales, por lo cual cautela sobre el índice y continuar un poco monitoreando lo que sería el soporte de los 1.460 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa, el día de ayer cerró sobre los 26.920 pesos. Vemos que se ubica en la parte alta de este ligero canal lateral que se ha formado durante las últimas sesiones y que podría entonces llevar otra vez un posible ataque de la zona de los 27.500 pesos, pero por el momento pues digamos que se mantiene relativamente estable y no pues veríamos mayores avances sobre la acción. Y finalmente la acción de Canacol el día de ayer registró una caída cercana al 1%, muestra estabilidad después de la alta volatilidad que veíamos durante las semanas anteriores y veríamos entonces que podría llegar a atacar este nivel de los 9.500, 9.400 pesos con éxito, que sería el nivel de soporte clave para considerar un posible cambio de tendencia, pero como ya lo hemos venido mencionando reiteradamente, se debe esperar no solamente el ataque, sino la consolidación por debajo de este nivel para confirmar el cambio de tendencia. En el día de ayer el tipo de cambio peso dólar alcanzó la zona de los 2.910 pesos, esa zona de la que veníamos, 910, 920 pesos, esa zona de la que veníamos hablando ya durante varias jornadas. En línea con el desempeño del resto de monedas emergentes y el resto de monedas fuertes, el tipo de cambio entonces salta hoy y está tratando de atacar la zona estructural de 2.940 pesos por dólar. También pensando en que este es uno de los niveles importantes y ya pensando en el fin de año, es buen nivel también recomendación de compra para los inversionistas y viajeros que pretendan salir de temporada de fin de año. Zonas ideales para tomar entonces posiciones largas estructurales en el peso dólar por debajo de los 2.930, 2.940 pesos. Les recuerdo que nuestro objetivo para fin de año continúa siendo el mismo, esperamos un tipo de cambio que se ubique por encima de los 3.000 pesos, en el rango de los 3.000, 3.100. Y por esa razón también creemos que es un buen nivel de compra estructural para el tipo de cambio. Esta recomendación obviamente sería consolidada y sería reforzada si el tipo de cambio buscara una consolidación la próxima semana arriba de los 2.950 pesos por dólar. En lo que tiene que ver con los títulos de tesorería del 2024, también consecuentemente con ese análisis que veníamos presentando durante las últimas jornadas, después de buscar ese largo desde el 6.28 y tomar algo de utilidades acá sobre el 6.15, observen ustedes cómo esta mañana se está llevando entonces esa consolidación arriba de esa zona de riesgo 6.19, 6.22 que habíamos planteado. Consolidación que si fuera entonces
presentada y obviamente se presentarán varias operaciones durante la jornada de hoy en esta zona de 6.19, 6.22, podríamos entonces reforzar esa tesis de búsqueda de toma de posiciones cortas, también en línea con la desvalorización de los bonos a nivel global, donde podríamos entonces ver una tasa de interés durante el próximo mes cercana al 6.30, 6.35%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y bueno, para todos.